Buenas noches, profe, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe. Doctor, buenas noches.
Muy buenas noches, queridísimos doctores. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas profesor. noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo Noches, están mis doctor. queridísimos nuevos incautos y próximos a sacrificarse en esta locura que se llama derecho penal? ¿Cómo me les va? Para mí es un placer conocerlos. La monitora está conectada. Aquí estoy, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Señor. Agradecerte por vincularme al grupo. Doctores, me presento. ¿Cuentan ustedes con el infortunio de tener enfrente de sus computadores a Diego Felipe Gutiérrez Sánchez, un abogado penalista de los más vagos que tuvo la Universidad Católica de Colombia, especialista en derecho penal, candidato a magíster procesal penal, exfuncionario de la Fiscalía General de la Nación y orgullosamente el día de hoy litigante y espero serlo hasta el último día de mi vida? Soy propietario de una firma de abogados que se llama Consorcio de Abogados Especializados. Y estoy acá porque simple y llanamente me nace, me apasiona volver gente mañosa como lo soy yo en los estrados judiciales. Soy ejemplo de mal ejemplo. Y cometo muchas burradas para que ustedes no vayan y cometan las mismas burradas que hago en el diario vivir. El día de la madre me pueden enviar regalos. Soy 38B. Soy una madre. Y también un buen amigo. Quiero que sepan que no tienen acá el Grinch que viene a dañar la Navidad, no. Vengo simple y llanamente a tratar de enseñarles un poquito sobre todo este desastre que tenemos en Colombia llamado derecho penal, pero del cual orgullosamente vivo y varias familias viven por mi trabajo. Doctores queridos, las reglas de juego son muy sencillas. Todos los exámenes van a ser orales, solo una pregunta, no mentiras, cálmense. Quería preguntarle, Anita, ¿hay grupos? Sí, profe, hay grupos conformados. ¿Cómo estamos de grupos conformados? Son 10 grupos, ya te comparto los PDF. 10 grupitos de más o menos cuántos mañosos por grupo. Algunos son de 10, otros son de 8, otros son de 5, otros son de 3, otros son de 7. Mierda. Oye, ¿cuántos somos en este personas. curso? El semestre pasado éramos casi 92, pero en este semestre algunas personitas no las veo vinculadas y otras se han retirado del grupo, entonces no sé si siguen o ya salieron o seguimos los mismos. Bueno, sí, lo que pasa es que también el día número 1 normalmente la gente es vaga y no viene. Yo casi no vengo. Entonces, empecemos por ahí. Hagamos una cosa, démosle un par de deditas a lo del tema de los grupos, pero necesariamente sí requiero que sean menos integrantes por grupo. ¿Vale? Requiero que sean máximo 6. ¿Por qué? Hay unas dinámicas de trabajo. Gracias, amor, por el café. Hay unas dinámicas que ustedes van a ver que en realidad, les confieso, después de varios años de estar en la universidad, hasta el semestre, el curso pasado, tuve inconveniente con una alumna porque dijo, yo estoy pagando la universidad para no tener una clase tan relax, sino yo pago para que me exijan.
Yo creí que uno pagaba era para exigirse, para aprender, ¿no? Si a uno le tienen que exigir es porque uno es bastante la bestia o bruto que tenga que exigirle, porque en realidad ustedes, creo, la mayoría de ustedes están haciendo un esfuerzo gigante para estar el día de hoy sentados, no solo económico, no solo económico, sino lo que más vale, el tiempo. Muchos tienen el chino al lado dándole tetero, otros mamados de estar trabajando, unos con el computador prendido y el celular conectados en reunión en la oficina. Y yo creo que esos esfuerzos no es para que vengan a exigirles, sino ustedes mismos se están exigiendo. Yo soy un cagón al lado de la mayoría de ustedes. Simple y llanamente, yo quiero es que seamos amigos, vuélvanse mañosos y, por favor, cuando estén ese domingo que hacen asado, que por favor no le echen cerveza a la carne que la cagan. Están en el asado, terminan de comer, se reúne la familia frente al televisor y prenden noticias. Preciso. ¿Y qué es lo que vende todos los días las noticias de Colombia? Derecho penal. ¿Cuándo demonios sale? Fulanito demandó a fulanita. Si acaso, divorcios de chismosos famosos. Normalmente es asesinaron, hurtaron, violaron, bla, bla, bla. Es decir, derecho penal. Pero como ustedes ya van a aprender y se van a volver mañosos en esto, ya no van a cometer el mismo error, doctores, que comete su familia, que cometían ustedes mismos al decir, ¡ja! Dejaron en libertad a ese hijo de madre asesino. Imagínense. Porque ustedes van a comprender y van a lograr entender que esa persona que capturaron es un inocente. Porque goza de presunción de inocencia. Que el sistema está diseñado para que una entidad sea la encargada de romper esa presunción de inocencia. Entidad llamada Fiscalía General de la Nación. Inclusive acusador privado, como lo podrán ver ya en otras clases como procesal penal. Pero ustedes van a comprender, doctores, que muchos que sacan a la palestra pública con la finalidad de colgarse una medalla, de decir, cogimos a tal persona, muchos de esos son inocentes, doctores. Yo soy un usuario de una red social llamada Twitter y allá me doy en la jeta con todo el mundo todo el tiempo. Y veo cómo malinterpretan el derecho penal a diario. Pero lo curioso de todo, doctores, la mayoría de la gente comprende que es el derecho penal hasta que le toca buscar a un abogado por el problema que tiene. Porque su caso ese sí es una injusticia. Ese sí. Yo duré nada más la pendejadita como 7 añitos en la Fiscalía General de la Nación. Amo la institución y nunca quisiera volver. ¿Vale? ¿Por qué, doctores? Simple y llanamente porque por más que ustedes luchen, siempre van a haber intereses políticos. Allá. Y mi último cargo era asesor de un grupo que creó Néstor Humberto Martínez Neira directamente del despacho de él, de principio de oportunidad, denominado Mecanismos de Determinación Anticipada de Justicia Restaurativa.
Va la madre que solo duré un año, doctores, en el cargo y renuncié. A veces no les interesa que vaya un inocente a la cárcel. Pero esto va a cambiar porque ya somos 81 abogados penalistas que vamos a cambiar el mundo. Ustedes más Pinky Cerebro, vamos a unir a tratar de sumarle un poquito a todo esto. Doctores, ya por ahí tenemos ya la programación. Ya no pueden echarse los chistes pesados porque está el ogro del profesor ahí metido en el grupo de WhatsApp. El que quiera me escribe, dudas, me escriben. A veces me demoro en contestar. Comprenderán, tengo un poquitico nomás de trabajo. Pero trato de responderle a todo el mundo. La gracia es ayudarles a enderezar sus problemas mentales, porque las confusiones que les van a llegar van a ser terribles. Profe, regálenos su Twitter para ver a qué nos estamos enfrentando. Ahorita en unos par de minutos van a ver en una diapositiva que voy a compartir. Ahí están todas mis redes sociales. Doctores queridos, hay un evento muy particular y es las notas. No se preocupen. Preocúpense por leer. ¿Y por qué les digo no se preocupen? Porque de entrada ya les digo, todos perdieron ya. No hay necesidad de que hagan esfuerzos. Ya rajados. No mentiras, por el contrario, todo el mundo pasa. Aquí todo el mundo pasa. Porque finalmente todo el mundo logra demostrar que aprendió algo. ¿Sí? Entonces vamos a organizar como los grupos. Inicialmente trato que los exámenes sean doctores. Un caso de connotación nacional aplicando todo lo conceptualizado y demás visto en clase. Y eso lo vamos a ver en los grupos y finalmente al otro día va a llegar un representante de cada grupo y va a decir, oiga, las experiencias que tuvieron alrededor del análisis del caso, que eso es lo que más me interesa, las dudas que tenga ese vocero va a llegar a transmitir todas las dudas que tenga el grupo y demás. Afortunadamente toca así porque somos muchísimos y si no, no vamos a alcanzar. Pero es probable que alguno de los exámenes sea escrito y si es escrito es muy relajado, ¿vale? No se preocupen por eso. Simple y llanamente 200 preguntas, contestar en 15 minutos. No mentiras, selección múltiple y algo muy sencillo. Doctores, en el derecho penal, a diferencia del resto de derechos, uno como abogado llega a una audiencia, lo citan 8 de la mañana y las esposas a veces no creen que son las 3 de la mañana y están en audiencia. Pero así es esto. Cuando eso pase, por favor, tengan tolerancia. No me sacrifiquen. ¿Sí? Yo les aviso, dejamos un taller ese día. ¿Por qué les digo? Porque eso siempre me pasa en todos los módulos. Estoy tranquilo, mañana vamos a ver tal cosa, con vamos y pucha, capturaron al cliente, entonces empezó la audiencia. Con decirles que el día de hoy, afortunadamente, pues casi no puedo venir a clase porque capturaron a un cliente ayer y la audiencia empezó a las 3:30 de la tarde. Por fortuna, decretaron ilegal la captura, entonces nos fuimos felices a cobrar nuestros honorarios y a venir a clase. ¿Sí? Entonces, pero se corrió el riesgo. Listo, doctores, cuando eso pase, les pido por favor que me tengan paciencia. Doctores, no es necesario que se me presenten al chat. Después con Aniuska vamos a hacer un plan macabro con la finalidad de buscar quiénes son los desertores. Y vamos a tratar de mirar simplemente la lista que deja el mismo Zoom de las conexiones. De ahí sacamos la lista. No hay necesidad de reporte en el chat. Somos muchos. Levantamos la mano, por favor, para hablar, doctores. La herramienta tiene cómo levantar la mano, porque
no les digo que la levanten a cámara porque yo todo el tiempo estoy girando las cámaras porque muchos prenden cámara. Gracias, gracias, de verdad, lo agradezco. Ustedes no saben qué es asquerosamente hablarle a 90 cuadros negros. Eso es una mamera. ¿Sí? Entonces, me dan la mano y ahí vamos en orden. Yo les voy dando la palabra y listo. La gracia es tratar de resolver todas las berracas dudas que tengan. Me van a corchar en muchas, doctores. Me perdonan, no soy perfecto. Yo también estoy aprendiendo. ¿Listo? William, levantaste la mano. ¿Qué hubo? Buenas noches, profesor, ¿cómo estás? Bien. Yo llegué un poquito tarde, pero sobre la cuestión de la asistencia, quisiera saber el listado. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo y varias personas, varios de mis compañeros hemos tenido complicaciones con esto de la asistencia respecto a la universidad porque no nos aparecen unas notas, no aparecemos en lista por X o Y razón. Entonces quisiéramos de pronto que si de pronto nos compartiera el listado de asistencia que usted de pronto... Mira, frente a ese punto, Willy, hay un tema muy particular y es que como la universidad tiene ese sistema de pagos, que gracias a Dios existe, es la única institución que yo veo que es así. En otra usted no pagó y no entró a clase, punto. Aquí le van dando la prórroga a la gente y ese sistema me ha gustado mucho. Se van actualizando las listas. Sin embargo, para tu tranquilidad, William, cada vez que llega un corte, yo les comparto a ustedes en viva voz la nota. ¿Listo? Yo les, como es por grupo, por ejemplo, leo cada uno de los integrantes. Me faltó alguien, por favor, que todos estén presentes. Eso sí. Y vamos haciéndole el control nosotros a nuestras notas. Además, entre otras vainas, el día que yo ya me voy de lambón a pasar las notas allá, yo se las paso a ustedes. Les digo, marica, que no se me quede ninguno por fuera. Y usted me dice, oiga, pendejo, falté yo, ¿usted qué le pasa? Si yo siempre, listo. Ahí yo verifico que sí estén. Ese es el control que vamos a hacer, porque somos muchísimos. ¿Vale? Ok. Entonces, en este sistema rotativo de listas es un mierdero, hermano. ¿Vale? Bueno, gracias. Listo. Por aquí, Muñoz Ortega. Profesor, buenas noches. ¿Cómo te va? Soy Dayanira Muñoz Ortega. Bien, sí, señor. Profe, yo quería decirle, lo que pasa es que yo tengo problemas porque donde vivo es mala la señal, entonces me toca tener la cámara apagada, No hay porque si no el internet va a estar cayendo. Mira, yo desde que tenga 1 o 3 sapos como yo, seríamos 4 sapos, por ejemplo, ya conectados, yo con eso soy contento. ¿Sí me entiendes? Por lo menos ver algún movimiento, ¿sí? No hay ningún lío, no te preocupes, ¿vale? Y como hay problemas a veces, recuerda que las clases quedan grabadas. Yo les voy a compartir el enlace de YouTube. Sin embargo, en la plataforma ustedes se van a poder conectar e encontrar el enlace de YouTube clase por clase. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Para que repases, porque yo sé que a Gracias, profesor. Esta vaina y eso es un problema, después te atrasas, así que manera. ¿Vale? Sí, señor. Gracias. El doctor Miguel Armando. Hola, profe. No, se me olvidó bajar la mano. Pero no, yo proponía a Diego, era profesor Diego, era que efectivamente lo que dice William, a mí no me ha pasado, pero sí tengo compañeros en mi grupo que les ha pasado, que no aparecen en las listas. Entonces, digamos que para no ponerte como en esa cuestión de tus listas rotativas, propongo que cuando tengas, digamos que una lista entre comillas definitiva, porque yo sé que eso se va moviendo casi que hasta el final del mes, se la enviemos, digamos que a la monitora, y que la monitora, digamos que en el grupo de WhatsApp nos la pueda enviar y que cada uno revise si está o no está, que hable con la universidad, porque si no, profesor Diego, ya nos ha pasado que en clase están preguntando, yo no aparezco en la lista, si aparezco, dígame si aparezco. Entonces me parece más dinámico y también para que no haya como... No, pero desde luego sí la lista la vamos a construir con Aniuska. O sea, sí o sí. Porque vale, además que ella que conoce todo el curso y sabe cuáles son toda esa manada de vagos que están conmigo. ¿Listo?
Gracias. No hay lío, por eso no te preocupes. Listo. Doctores, por ahí compartí una pendejada que se llamaba como unas reglas de juego, ¿cierto? Obviamente hay unas instrucciones y lo único que voy a hablar de esas berracas instrucciones, porque ya todos somos como grandecitos, es única y exclusivamente lo concerniente a las fechas de exámenes. Y yo puse 22 de enero, 29 de enero, 8 y 9 de febrero. ¿Sí? 22 de enero, primer examen. 29 de enero, segundo examen. Y 8 y 9 de febrero ya es la clausura. ¿Por qué 2 fechas? Porque no voy a hacer examen oral. No, nos demoramos un reguero de tiempo. Pero sí, de pronto la dinámica puede ser tan grande que van a requerir más tiempo. ¿Listo? Entonces yo por eso dejo 2 fechitas ahí. En una oportunidad tuve el placer de dictarles procesal penal y el examen final fue una audiencia que tenían que hacer los compañeros. Entonces uno era el juez, el otro era el fiscal, y como estábamos todos en sistema oral, pues yo les dije, pues papito lindo, usted no necesita sentarse en el estrado, porque hoy en día el estrado es la casa. Yo me monté acá en mi apartamento una oficina. Y eso que estoy con mi oficinita recién remodelada, la oficina de verdad, pero pues todo el mundo está en la virtualidad. Entonces se puede manejar algo así. Obviamente no vamos a hacer audiencia porque pues no estamos todavía con el conocimiento del tecnicismo de una audiencia, pero algo nos inventaremos desde la virtualidad. Y simplemente para poner 5 parroquianos de acuerdo en hacer una audiencia, eso es un problema al berraco, y en 2 horas no lo hace ni sea berraca. ¿Vale? Entonces por eso dejo 2 fechitas ahí para que lo tengan como, yo sé, y comprendo que a veces se van a tomar todo un fin de semana trabajando. Ha pasado. Y más porque muchas veces les queda gustando el tema. A veces he puesto trabajos de, oiga, ¿se vieron esta miniserie de Netflix? Analícenla. Entonces van todos allá a ver Netflix. Y el que no quiere ver Netflix o no tiene Netflix, pues conoce tal caso, mire, aquí le doy esta documentación de ese caso. Eso lo vamos negociando. La gracia es que aprendan y analizar los casos. Para que volvamos ahora sí, en ese momento cuando están en la sala, después de haber tragado carne, que usted dice, deme carne para asar, no vuelvan a hacer eso. Deme carne para asar, van y le echan condimento, le echan cerveza, la ponen al asador, se comen eso y quedan una carne nunca me olvides, eructando todo el tiempo. Están en la sala, viendo el televisor, y la abuelita dijo, dejaron libre ese vago. Y en ese momento, ustedes van a aprender la regla número 1 de un penalista. No crean lo que sale en los medios de comunicación. El caso más importante que estoy llevando en la actualidad, independientemente de las orillas políticas, conocen el caso de Diego Cadena, el abogado Álvaro Uribe Vélez. Diego Cadena y Juan José Salazar. Yo soy abogado de Juan José Salazar. Soy el abogado suplente en ese caso. Todo el mundo cree que soy uribista porque soy abogado de Diego Cadena y de Juan José Salazar. No. Esas son varias de las cosas que ustedes van a aprender en este curso. Yo estoy defendiendo seres humanos, no estoy defendiendo delitos. Que quede claro. ¿Listo? Y eso es lo primero que ustedes deben aprender. Si ustedes van a ser fiscales, sepan que ustedes van a aplicar normatividades que amparan a seres humanos. Y vamos a aprender que el derecho penal es humano. El derecho penal no es una invención vengativa. No. El derecho penal
viene con la finalidad de dirimir todos esos conflictos sociales. El problema es que nuestros queridísimos políticos, la mayoría de ellos, cogen el derecho penal de escudo de batallas con iniciativas populistas con la finalidad de ganar a estos votantes. Y le estamos tirando todos los problemas sociales al derecho penal. O díganme si cada vez que incrementamos las penas se reducen los delitos, la comisión de las conductas punibles. La respuesta va a ser no. ¡Qué feminicidio! ¡Fue puta! Vamos a meter preso todo el que se meta con una mujer. Sí, pues métalo preso y métalo allá y todo lo que quiera, haga lo que se le dé la gana. Pero ¿por qué no protegió a esa mujer que fue 7 veces a denunciar que el desgraciado con el que vive le casca todos los días? Ay, es que pues nosotros tratamos de protegerle y ella siempre volvía con... Sí, papito hermoso, ¿por qué? Porque ella está sin empleo y el huevón es el que le da de comer, pues entonces no tiene con qué comer. Entonces usted, Estado, si tiene la obligación es, venga mamita linda, le voy a ayudar, mire, va a vivir allá y va a trabajar allá. Ah, no, pero es que el problemita es sencillo, decir que eso es, el problema es del derecho penal. Y salen las feministas y sale todo el mundo contento, aplaudiendo. A la vuelta de 3 años vemos que no funcionó. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Eso es a lo que los quiero invitar. No mirar el derecho penal como lo antiquísimo, sino tengamos una versión moderna de ese derecho penal. Pero para eso les quiero preguntar, el que quiera opinar, por favor, levanta la mano. Para usted, ¿qué es el derecho penal? ¿Qué es el derecho penal? Angélica, ¿cómo estás? Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Perfectamente. Bueno, para mí el derecho penal es la rama del derecho público que estudia el conjunto de normas que ayudan a resolver, digamos, que los conflictos derivados de la conducta humana, y también para mí creo que sirve de ejemplo para crear una armonía social. Perfecto, perfecto, perfecto. Vas a encontrar ahorita una relación completa de lo que tú acabas de decir, porque sin querer, Angélica, mencionaste como 5 instituciones jurídico-penales. Ok. ¿Listo? Brian. Brian. Nada, ni lo voy a burlar. ¿Dónde está? No. Bueno. Angie. ¿Me escucha, licenciado? Tengo Ahora problemas sí. con el audio. Ahí ya estás. Licenciado, entiendo por el derecho penal el conjunto de normas que establecen conductas humanas como delito y establecen penas. Sí, sin lugar a duda. Y vamos a ver qué tan amplio puede llegar a ser una pena. Es un problema comprender que es una pena. Bien, súper. Ahora sí, Angie Gabriela. Buenas noches, profe. Pues yo entiendo por derecho penal como la rama del derecho que se encarga de, entre comillas, como dar castigos a las personas que violentan las normas de convivencia que ya se encuentran estipuladas, para dar, entre comillas, como un ejemplo a la sociedad de lo que llega a suceder si se sigue violentando dichas normas ya predispuestas por el gobierno o por el Estado. Perfecto. Normas del gobierno. Ahorita vamos a ver con puntualidad de eso.
Susana. Uy, porfa, les pido, ya que veo el ejemplo de su ahí conectada, los nombres, por favor, completicos, nombre y apellido, acá en esta plataforma, porque desde ahí sacamos las listas, ¿listo? Sí, señor. El derecho penal es el que castiga las conductas que realizan los individuos en contra de de la sociedad, ¿no? O sea, los comportamientos que perjudican y que llegan a hacer como una conclusión si esta persona constituye un peligro para la sociedad o simplemente la Mierda, se me trabó esto. Sí, me escuchó. Ya, qué pena, se me trabó. Un segundo, por favor. Ay. Muchachos, qué pena, esto falló. Tranquilo, doctor, no se preocupe. Por la sociedad. Ah, sí, señor, que estaba yo diciéndole que el derecho penal es el que castiga las conductas de las personas que cometen una falta grave o un delito y que el derecho penal se constituye como ese clasificador de esa pena para ver si la persona debe estar deambulando por la sociedad o simplemente debes obtener un castigo desde la cárcel. Perfecto. Eso lo define, ¿no? Eso es como características el derecho penal. Ok, gracias. Así es. Alejandro Villa. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, a modo de complementación con respecto a lo que han dicho las compañeras, en el derecho penal hay dos cosas y que son fundamentalmente, digamos que el Estado contra el individuo, ¿no? Y es una cosa que, a diferencia de los otros derechos, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho tributario, donde uno puede llegar a una conciliación favorable, en el derecho penal el Estado a uno o lo condena o lo absolve. Y en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, que hay hasta pena de muerte, perfectamente una persona puede morir, ¿no? Por el tipo de delito que haya cometido. Entonces, en el derecho penal, digamos que eso de que haya cometido es un silogismo, ¿no? Ah, sí, claro, y también tienen, como todo, ¿no? No es perfecto. El derecho penal creo que es la rama del derecho más... ¿Has visto en Estados Unidos hay casos que después de no sé cuántos años de haberle dado muerte por pena a una persona, es declarado inocente? Totalmente, totalmente. Bueno, ese era mi aporte. Profesor. Listo, Alejo. Bien, gracias. Mariluz. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Tú eres muy orgullosa de tu apellido, ¿sí o no? Ay, ¿por qué? El nombre, los nombres en minúsculas, pero el apellido Rodríguez sale así de grande. Claro, la fama Rodríguez. Doctor, para mí el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan una conducta. Sí. Y que esta conducta, estas reglas, perdón, o estas normas están dadas por el Estado. Y que de acuerdo a cómo se califique o se tipifique esa conducta, puede recibir una pena. Que esta pena puede ser legítima o, digamos lo que entre comillas, no. No sé. Así es tal cual lo que tú acabas de decir ahí también. Inclusive volvimos al escenario de Angie cuando levantó la mano, y le dije, no te imagines la cantidad de institutos jurídicos que tocaste ahí. Porque ustedes ahí en esas intervenciones están resumiéndome toda la materia. Y lo van a ver punto a punto. O sea que quedamos exonerados. Exonerados. Listo, gracias. Sandra, te escucho, Sandra Maritza.
Hola, buenas noches compañeros, buenas noches profesor. Primero quería decirte que estoy feliz porque en realidad mi deseo de estudiar Derecho es especializarme en penal, me encanta, amo penal, quería ver esta materia, me fascina, ya me veo como una penalista. Me encanta. El consorcio de abogados, eso está bien. Para mí el derecho penal es el que analiza, estudia y sanciona el comportamiento de una persona ante determinados actos. Actos, comportamientos, actos. Fíjense, como dicen por ahí, el poder de la palabra. Lo que ustedes están diciendo tiene un trasfondo inmenso. Y todos, hasta el momento, han sido muy acertados. Gracias. Herminda. Gracias, profesor. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Para mí, el derecho penal es entendido como la rama del derecho que estudia el fenómeno criminal, el delito, el delincuente y la pena. Se ubica como rama del derecho público porque protege los bienes jurídicos de los ataques que los afectan y con ello lesionan la seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Perfecto. Mira que tú acabas de decir algo tan importante, Minda. Algo tan especial. Crimen. Crimen. Hablaste de criminal. Y vamos a tratar de... Vamos a tratar de construir qué es un crimen. Y ahí vamos a encontrar muchísima tela por cortar. Muchas gracias. Sigue apareciendo alguien que solo se llama Susana. Levantó la mano. Ya yo participé, doctor. No, corazón, pero va a preguntar lo de crimen o qué? No, sino que me aparece con mano levantada otra Susana, no tú. Ah, no, soy yo misma, doctor, soy yo misma. Es que como tengo una conectividad rural, entonces a veces coloco esto así para que no tenga problema. Listo. Sin embargo, a veces se me va el audio. Gracias, doctor. No te preocupes. Gracias. Doctor, muy buenas noches. ¿Qué hubo, viejo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, hermano, todo muy bien. Amargado ya por ver esta materia, pero bueno. Para nada. Derecho penal. Derecho penal contundentemente es un control social. Es un control social en donde amenaza con penas, en donde puede llegar hasta la privación de la libertad de las personas quienes realizan ya las conductas desviadas, ¿no? Y pues no sé, ya pues Merced pues me orientará, ¿no? Perfecto, muy bien. Vas a ver que lo que acabas de complementar, ahorita vamos a ver unos minutos de un video de un gran tratadista que nos va a tratar de meter en toda esta locura que estamos hablando, que no estamos disvariando, sino simplemente volviéndonos locos, doctores. Súper, doctor, muchas gracias. Vale. Ángel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Conjunto de normas jurídicas que expone la constitución política de un país para castigar o exonerar a un ser humano. Perfecto. Sí. Ser humano. El derecho penal tiene que ser humano porque es aplicable a humanos. Pues me mordió el perro, me mordió un perro callejero, entonces toca meter preso al perro. No. Ahí está el escenario. Ana Milena, te escucho. Bueno, profe, pues para mí el derecho penal más que todo es como una rama de ordenamiento jurídico, que pues él tiene que ver con todo lo que es la consecuencia derivada de las penas y castigos, no solamente por la violación de las normas, sino cuando, por así decirlo, se supone que tú debes llegar o cumplir ciertas normas o ciertas leyes del ordenamiento jurídico, pero tú, como un ejemplo, los que evaden impuestos, estás violando una pena y también puedes llegar a una transcripción de llegar a la agresión
a la seguridad, a matar, a violencia. Entonces, como que para mí el derecho penal abarca todo lo que tiene que ver con la parte del ordenamiento jurídico. Perfecto, así es. Sí, 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 sí. Un ordenamiento jurídico. Bueno, ahorita les digo algo, ya finalizando con estos tres compañeros. Andrés. ¿Cómo estás, profe Diego? Qué gusto. Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, contento porque esta especialidad es bastante nutritiva para la vida cotidiana, ¿sí? Porque como tú dices, vemos noticias todos los días y estamos en problemas de boca en boca y queriendo opinar, y de una otra manera, para ser un buen abogado hay que tener también las dos partes y no creer mucho en la prensa, como tú dices. Y me llamó mucho la atención que el derecho penal efectivamente va directamente al ser humano. Sí. Entonces, por ejemplo, tiene sus principios, sus bases fundamentales, que va primero en la dignidad humana, en su integración, en su legalidad, en su igualdad, y ahí vienen diferentes ramas que hacen que el ser humano llegue a tener un proceso justo. ¿Sí? De una otra manera. Y mira que algo tan amplio, ¿qué es justo? ¿Sí me entiendes? Sí. Fíjate lo amplio de esa circunstancia. Lo que es justo para el indiciado, tal vez no es justo para la víctima. Exacto. Y mucho menos para la administración de justicia. O sea, es algo muy difícil de comprender. Muy difícil. Sí. Sobre todo en esta rama es muy delicada, porque al momento de estar en un lado, así sea justa o no justa, y realmente debe ajustarse a las reglas, es el juez. ¿Sí? Ajá. Entonces uno tiene que convencer de una otra manera al juez a que se rijan en las reglas o en las normas, en las leyes, en las sentencias, para que sea justo. Perfecto. Así es. Vamos a tratar de mirar qué es lo justo en el derecho penal. Las cargas emocionales que se llevan acá son tan complicadas que, bueno, hay que aprender a diferenciar entre una venganza y una aplicación del derecho. Porque a veces vemos el derecho penal como venganza y no debe ser así. Jenny. Buenas noches, compañeros y profesor. Casi no me activa el audio. Para mí el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales se hace justicia a los inocentes y se castiga a los culpables. Aunque como muchas veces lo dice el profe, los culpables muchas veces son inocentes, porque lo he visto en muchos casos y hay mucha injusticia en la parte penal. Entonces, digamos que los sistemas procesales son los que dan la viabilidad para que pueda llegar a suceder esto. No hay sistema perfecto. Sí, es cierto. Civilizaciones tan avanzadas como Estados Unidos viven metiendo inocentes a la cárcel. Pero peor, quitándoles la vida. ¿Sí? Es muy difícil. Lo único es tratar de administrar justicia sin apasionamientos. Sin apasionamientos. Ah, quedó libre, no decretar una medida de aseguramiento. Listo, ya, no. Sigamos adelante. No tenemos que irnos más allá, porque cuando se excede esa línea es donde vienen los errores. Porque por tratar de dar un positivo a las malas es donde vamos a encontrar injusticias. John, ¿qué hubo? Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, yo veo el derecho penal como una posibilidad de defender al culpable. No es que estemos de acuerdo con su culpa,
pero a menos de que seamos fiscales, nosotros vamos a tener que defenderlos y debemos ver el derecho penal como una posibilidad para sacarlos No, se adelante le a echa ellos. ahorita y se deja un ratico. Entre más seco, más se pega. John, cerré tu micrófono sin querer. Listo. Porque, por ejemplo, vamos a tener inimputables. Sí, claro. Vamos a tener, entonces nosotros debemos ver nuestro De hecho, derecho penal. Vamos a ver acá un caso, un inimputable. Cuando yo empecé en la fiscalía, yo empecé en la unidad de vida. Yo era asistente en la unidad de vida. Y un caso marcó mi vida de un inimputable. Lo vamos a traer acá para trabajarlo y estudiarlo, ¿listo? Listo, profe. Pues a menos de que nosotros seamos fiscales, pues nuestros clientes vamos a tener que defenderlos con alma, corazón y vida. Pero aún así, siendo fiscales, la gracia es administrar justicia, verdadera justicia. Sí, señor. ¿Vale? Gracias. Julio. Buenas noches, profe. No tengo cámara en este momento. No. Mire, yo considero que el derecho penal son las normas jurídicas que tiene el Estado para regular los instintos de los humanos. Sí. Y fíjese, esa definición, cómo va a llegar a tener una relación estrecha con lo que denominamos conducta humana. ¿Qué más adelante vamos a ver? Diana Patricia. Buenas noches, doctor. Patricia, pues para mí, jurado. Tiene puro apellido de aplicación del verdadero sistema inquisitivo. Eso dicen. Bueno, para mí el derecho penal es como la creación del hombre para mejorar la convivencia social, para castigar a los que están fuera de las reglas o se salen del contorno de lo que la comunidad o la mayoría dicen que está bien. Claro, para todos. Y ¿se acuerdan de eso? Mis derechos van hasta donde comienzan los del otro. Eso es más o menos la traducción de lo que tú estás diciendo en estos momentos. Yaira. Hola, profe, buenas noches. Bueno, para mí el derecho penal es el conjunto de normas que regulan los hechos que se consideran conductas punibles. Ok. Entonces, para eso está. Y tú te vas a dar cuenta que una conducta punible está escrita, viene desde la Constitución Política de Colombia. Sí, señor. Es decir, que nosotros con seguridad podemos decir que la Constitución Política tiene un programa penal. Fíjate, Yaira, que si tú vas a hablar de la vida, el homicidio, el que matare a otro incurrirá en prisión, dice el artículo 103 del Código Penal. No es otra cosa sino una protección a un bien jurídico tutelado llamado vida. Tutelado porque está mencionado desde la Constitución Política, que dice, oiga, la vida es un derecho fundamental y se debe respetar la vida. De ahí a mirar que el segundo derecho constitucional preciado es la libertad. Y de ahí poder determinar, oiga, unos berracos que se ponen una toga negra están diciendo que tienen el derecho sobre mí, que nací libre, tienen el derecho de quitarme la libertad. Ah, pero un momentico. ¿Por qué tienen el derecho de quitar la libertad? Y ahí vamos a ver el poder punitivo del Estado. El ius puniendi. William, te escucho. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. Entonces, bien, sí, señor. Entonces, hablando sobre el tema de qué es el derecho penal, pues para mí pues, son las ramas del derecho pues, que estudia de una u otra manera los comportamientos del ser humano, Ajá. de cada uno de los individuos
¿sí? Y se rige según la constitución de cada uno de los estados. Exactamente. Y eso de los comportamientos va relacionado con una conducta. Tuvo que haber hecho algo la persona. Y eso que hizo, pues, es de reproche social. Pero que está amparado por el legislador. ¿Y quién es el legislador? Nada más y nada menos que un vocero de la voluntad del pueblo. En principio. En principio. Y ahí está el problema. Que la voluntad del pueblo y últimamente ha sido venganza. Llevamos en cadena perpetua. La cosa más chistosa del mundo. Lo único que les digo es el desgraciado ese que mató a la niña de apellido Zamboni. ¿Cómo es que se llama? Apellido Juliana. ¿Noguera? Noguera. El desgraciado Noguera hubiese adorado, amado, rogado que hubiese sido condenado a cadena perpetua. Y después van a ver por qué. Porque era más benéfico la cadena perpetua para él que la sentencia que tiene hoy en día. Ricardo. Pero fíjense que las caras que están haciendo ustedes es porque en realidad los políticos juegan con nuestros sentimientos. Juegan con nuestros sentimientos. En realidad, eso no tiene un mico, la cadena perpetua. No tiene un mico, tiene un gorila, que es diferente. Al punto que digo, Noguera hubiese rogado haber sido condenado por eso. Ricardo. Buenas noches. Bueno, ante el concepto, yo digo que el derecho penal es una de las ramas del derecho que estudia la conducta basada en los delitos, en los homicidios, en los robos, pero yo diría que es una de las ramas del derecho más cuestionable y es incluso una de las ramas del derecho que a muchos nos tiene aquí por la injusticia que uno ve constantemente en nuestro país. Entonces, me gusta incluso la presencia de usted porque aquí vamos a adelantar y a conocer la realidad de este derecho penal, y usted que tiene la experiencia de la fiscalía. Entonces, yo pienso que es importante. ¿Se trabó? Se te trabó, Ricky. Se trabó, Rich. ¿Profe, podemos atacar a la fiscalía? No, señor. ¿Quién le dijo? Después van a ver unos videos y me van a echar la abuela a los que trabajan en la fiscalía. Jennifer. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, profe. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Profe, el derecho penal lo entiendo como el conjunto de las normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define cuáles son las conductas que se convierten en un delito. Y asimismo, el derecho penal lo que hace es sancionar esas conductas, bueno, esos delitos, por medio de a las personas que incurrieron en esos actos, en esos delitos, imponiendo las penas. Pena. Algo tan efímero como una pena. Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. Oiga, ¿qué es una pena? Y vamos a ver la institución. Es una institución jurídica, la pena. Teniendo en cuenta, doctores, que hay tipos penales, bienes jurídicos tutelados, que, óigase bien, que la consecuencia no es una pena, sino multas.
Y todo eso lo vamos a analizar. Oiga, ¿por qué pasa ese delito sí? ¿Por qué este va a tener más valor? ¿Por qué el reproche social es es algo tan ambiguo, pero que tiene un poco de lógica, dependiendo, es el valor que le damos desde lo humano. Desde lo humano. Luis Fernando Abril, muy buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo están? Buenas noches, compañeros. Bueno, profe, pues como su nombre lo indica, pues el derecho para mí es penal, digamos, el derecho penal son las penas y las sanciones que se le dan a esas penas, porque el conjunto de normas que se crean ya no sería un derecho penal, sino ya es un derecho procesal. Sí. Entonces sí, el derecho penal, lo que hacemos nosotros como abogados es darle un valor a esas penas y darle un castigo. Y pues de esa forma pues se impondría la justicia, ¿no? Y pues realmente justicia no haríamos, solamente haríamos aplicar la ley que está impuesta por el Estado, porque pues... Exactamente, ¿qué es justo? Sí, no hay justicia, o sea, es algo efímero, es algo que tenemos en la mente, pero para uno lo que es justo para unos es injusto para otros, siempre va a ser así. Si hay, por ejemplo, 10 personas para un empleo y paso yo, entonces chévere, fue justo para mí porque pasé, pero muy injusto para los otros 10. Entonces, pues, esa palabra justicia, pues creo que es parecido como al amor, como a esa parte donde puede que exista, pero también puede que no exista. Perfecto. Bien, gracias. Sandrita, ¿qué hubo? Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Doctor, bien, gracias. Aunado pues a todas las disertaciones que han realizado los compañeros, pues también ese derecho penal trata no solo de imponer las penas tras la constatación de un delito, sino que también impone algunas medidas de seguridad a quienes realizan esa conducta lesiva, ¿no? Bravísimo. Bien. Bien, Sandra. Volvemos al escenario después de haber tragado esa carne horrible que preparamos. Estamos en la sala. Chorizo, nunca me olvides. Dice todo el mundo oliendo esos eructos asquerosos. Todo el mundo ahí viendo. ¡Oiga! Capturaron a el asesino del caso que salió en medios ayer. Y están diciendo, un juez aplica medida de aseguramiento a la persona. Tal. La pregunta que muchos de ustedes podrían haber hecho, o inclusive sus familias, desde una ignorancia supina, porque además, entre otras vainas, no habría la obligación de por qué conocer estos institutos jurídicos si no se había empezado a ver esta materia. Pero al día de hoy todos somos penalistas cuando vemos televisión. Todos opinamos que sí se merecen cadenas perpetuas, que toda esa mierda. Y es, oiga, ¿cuántos años le dieron? ¿Cómo que cuántos años le dieron? Ahí están enviando preventivamente a prisión a una persona, como una medida cautelar, una persona que no aceptó cargos o inclusive aceptó cargos, pero él sigue siendo inocente. Sigue siendo inocente. Hasta que un juez de la República diga, efectivamente verificados cada uno de los requisitos, usted sí es culpable, papito, sentencia condenatoria. Pero nosotros nos acostumbramos que la persona que llega a la cárcel es culpable. Nos acostumbramos a eso. En una errada interpretación del derecho, más bien movida por el corazón y nuestro instinto agresivo y peleonero. No es coherente que existan grupos
Yo por ahí sigo uno inclusive en Twitter, una cuenta, que incitan a la violencia. Justicia a nuestras propias manos, y salen cogiendo a un pobre pendejo ladrón que rapó un celular y le meten la solfa más grande del mundo, le rompen hasta la madre. Es que como las autoridades no, y acá entran y salen, porque es que los abogados marrulleros y toda esa vaina, que no hay nada más fácil que criticar, doctores. Criticar la postura más fácil. Por eso las oposiciones a los gobiernos siempre es fácil. Que critique, critique, critique. Y todos como unos borregos vamos diciendo, sí, 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 güey. Pero después sentarse a analizar técnicamente cada una de las situaciones es donde vamos a tener los problemas, doctores. Y vaya problemas, doctores. Vaya problemas. Esto que ustedes van a sufrir en este curso, esta tortura que se llama Derecho Penal, con este torturador por excelencia, les va a ayudar a comprender, primero, el léxico jurídico y segundo, diferenciarse del resto de los mortales de este país. Porque ustedes sí van a saber que esos berracos medios de comunicación desinforman. Yo siempre me preguntaba, oiga, pero, o sea, una cadena televisiva tan famosa como tal, ¿por qué no contratan a unos penalistas para que orienten a los periodistas para dar las noticias? Siempre me preguntaba eso cuando trabajaba en la fiscalía. En el litigio encontré la respuesta. Porque si dicen la verdad verdadera, no venden. No venden. No venden. Estamos llegando al punto que las cosas las interpretamos al revés. Porque nos dejamos influenciar fácilmente. Doctores, estamos entrando en un problema muy grande, que es el derecho penal. Hemos dicho 10.000 cosas sobre qué es el derecho penal. Raúl Eugenio Zaffaroni, adoro a ese tratadista argentino. Ese sí no le echa cerveza a la carne. El tipo sabe como un berraco de esto. Y él dice, oiga, conjunto de leyes que traducen normas tuitivas de bienes jurídicos. Quiere decir tuitivas, normas protectoras de bienes jurídicos. Y que precisan su alcance, es decir, tienen hasta dónde pueden llegar, cuya violación se llama delito. Ah, un momentico, esa conducta, cuando yo violento esa conducta hasta donde ya supero ese límite, ya se llama delito, e importa una coerción jurídica particularmente grave. ¿Por qué grave? Normalmente, por eso dice particularmente, normalmente lleva a la consecuencia jurídica de privación de la libertad, que procura evitar nuevas violaciones en el derecho. Nuevas violaciones en el derecho, doctores. Es decir, para que nadie más cometa delitos. Nadie más cometa delitos. Eso suena hasta bonito. La pregunta que yo les digo es, ¿el ladrón sale a robar con la plena convicción de que ese día lo van a capturar robando? ¿El ladrón sale a robar con la plena convicción de cuántos años de cárcel le esperan? Y esos son los problemas que van a estar rodeando este escenario todo el tiempo. Ahora, cuando ustedes nacen, doctores queridos,
ustedes nunca se imaginaron que el poder del Estado sobre ustedes era tan amplio, a punto de poder llegar a privarlos de la libertad. Ese poder se llama ius ponendi, o poder punitivo del Estado. Poder punitivo del Estado. ¿Existe el poder punitivo del Estado? La pregunta es, ¿ustedes estuvieron de acuerdo con el poder punitivo del Estado? Libremente se les dijo que podían, mejor dicho, que debían obedecer a ese poder punitivo del Estado. No, desde luego no. Ustedes no tienen ni idea que primero existía el poder punitivo del Estado. Pero no sé si ustedes se acuerdan en derecho, en introducción al derecho de esto. De esta linda y hermosa obra, doctores. ¿Alguien lo recuerda? El contrato social. Si no lo vieron, obligatoriamente tienen que leerlo. ¿Por qué obligatoriamente? Porque abogado que no lea el contrato social va a tener vacíos por el resto de su vida. Ustedes firmaron un berraco contrato sin haberlo firmado y se obligaron a un sinnúmero de circunstancias, pero también se volvieron acreedores de un sinnúmero de circunstancias. Y eso es donde ustedes, allá es donde ustedes le dieron la facultad al Estado de tener poder sobre ustedes. ¿Listo? Raúl Eugenio Zaffaroni. ¿Poder punitivo del Estado? ¿Qué dice este loco al respecto? El objeto que tiene este trabajo que tienen ustedes en mano es básicamente resolver un problema de carácter didáctico que se nos plantea. Hace 30 años, 40, era mucho más fácil explicar la teoría del derecho penal porque confrontaban en realidad dos modelos, bueno, bastante racionales. En realidad podía ser criticable uno, el otro, uno optaba, pero de cualquier manera era bastante más sencillo que hoy, que tenemos que lidiar con 4 o 5 modelos y los tenemos que explicar, porque de lo contrario estaríamos omitiendo conocimientos que son vigentes en el campo de la ciencia jurídica. Entonces, lo que se nos plantea es la enorme dificultad para poder explicarles a ustedes desde el inicio un panorama con semejante complejidad, hacerlo comprensible y que no crean que los penalistas en realidad somos un conjunto de orates que discutimos teorías sin fundamento y que en definitiva no terminen tampoco comprendiendo cómo opera un modelo dogmático penal. Por supuesto, esto, insisto, en lo que se dice en el texto escrito, no exime de ninguna manera de adentrarse en la discusión doctrinaria acerca de cada uno de los temas que vamos a ver y que se exponen en libros de textos de mayor extensión. Pero básicamente lo que nos proponemos, dada esta dificultad, es que tengan sintéticamente un modelo. A partir de ese modelo, de la comprensión de ese modelo, se facilita la comparación con los restantes modelos de construcción dogmática del derecho penal. Por eso vamos a exponer un modelo sin discusión doctrinaria, sin discusión doctrinaria. La discusión doctrinaria la dejamos para un segundo momento y para textos más extensos, e insistiendo en que esto de ninguna manera les exime de entrar a la discusión doctrinaria y a los textos más extensos. Cuando nos preguntamos cómo se construye la teoría del derecho penal, bueno, básicamente el derecho penal responde, en su parte general, a 3 preguntas básicas. Primera pregunta, ¿qué es el derecho penal en sí mismo? ¿Qué es la teoría del derecho penal, por así decir? Segunda pregunta, ¿qué es el delito? Y tercera pregunta,
cómo se debe responder al delito. El deber ser de la respuesta al delito sería teoría de la responsabilidad penal o de la pena. ¿Qué es el derecho penal? ¿Qué es el delito? ¿Qué es la pena? Por decirlo en forma más sintética. Debo comenzar por destacar que la expresión derecho penal es equívoca. Es equívoca no solo en el lenguaje corriente, sino también en el lenguaje jurídico, en el lenguaje técnico. Se la usa con un elevado grado de imprecisión. Y esto es a veces problemático. Por derecho penal se dice frecuentemente la ley penal. Cuando se dice el derecho penal no prohíbe tal cosa, se está refiriendo a la ley penal. Cuando se dice el derecho penal no puede resolver tal cosa, el derecho penal no puede resolver la toxicodependencia, por ejemplo. El derecho penal no puede resolver el problema ecológico. Lo que se está diciendo es el poder punitivo, el poder que se ejerce al amparo del derecho penal. Y cuando se dice el derecho penal no se ha ocupado de estudiar tal cosa, se está refiriendo a la doctrina penal, a lo que hacemos los juristas. Son tres sentidos distintos, con tres protagonistas distintos. La ley penal la hace el legislador, el poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas del Estado, por así decir, la policía, y la doctrina penal, la teoría del derecho penal, la hacemos los profesores de derecho penal. Por supuesto, son tres conceptos diferentes que se mezclan en el lenguaje, y a veces se responde a uno con referencia al segundo, etcétera, lo cual confunde el discurso. Tengámoslo claro de entrada, legislación penal es una cosa, ejercicio del poder punitivo, habilitado o no habilitado por la ley penal, es otra cosa. Y en tercer término, derecho penal reservémoslo para la llamada, si les gusta, ciencia del derecho penal o saber jurídico penal. Hablé de poder punitivo. ¿Qué es poder punitivo? Poder punitivo es toda coerción del Estado que no persigue ni reparación, y que tampoco contiene un proceso lesivo en curso o inminente. Es decir, con esto le estoy diciendo que no estoy diciendo poder punitivo es, sino poder punitivo es lo que queda después que sacamos la coerción estatal reparatoria y la coerción estatal dirigida a contener un proceso lesivo o inminente. La coerción estatal reparatoria es la civil, es la del derecho privado. La que contiene un proceso lesivo, inminente o en curso es la del derecho administrativo. Dicho de otra manera, cuando alguien tiene una deuda, tiene una obligación de carácter civil, tiene que pagarla. Entonces lo que se hace, si no la incumple, es reparar, obligándolo a pagar o ejecutándole un bien con lo cual se repara. Esa es la coerción de carácter privado. La de carácter público, bueno, alguien me corre con un cuchillo por la calle, aparece un funcionario y lo para. La coerción que interrumpe. Lo que no entra dentro de ninguno de estos dos modelos y es coerción estatal, eso es poder punitivo. Por supuesto que es un concepto mucho más amplio de lo que normalmente se entiende por poder punitivo, porque no todo el poder punitivo se ejerce al amparo de leyes penales. A veces se disfraza. Hay poder punitivo que está legitimado por leyes penales. Ese es el manifiesto. Es el que realmente lleva el nombre de lo que es. Pero hay un poder punitivo latente, oculto, que se disfraza con otro discurso, se trata de legitimar de otra manera, es decir, la institucionalización prolongada, no por un momento de etapa aguda, es decir, la institucionalización psiquiátrica prolongada, por ejemplo, la internación de un adolescente en un instituto, apilar viejos en una viejoteca para ver si se deprimen y se mueren rápido. Todo eso es poder punitivo. Y me atrevería a decir que era poder punitivo el viejo servicio militar obligatorio, en la medida en que excedía de la instrucción necesaria para armarse en defensa de la nación que dice la Constitución, y que no necesitaba 1 año ni 2 años, claro. Todo eso es ejercicio de poder punitivo con ley latente, es decir, una ley que se encubre con otro discurso.
Cuando la ley es manifiesta, cuando la ley penal es manifiesta, ese es el poder punitivo que habilita la legislación penal. Y nuestro saber jurídico es el sistema de interpretación de las leyes penales manifiestas. No nos vamos más allá. La reducción del poder punitivo, la contención del poder punitivo por leyes latentes, por leyes que no son manifiestas, se hace a través de otros recursos jurídicos, recursos rápidos, habeas corpus, etcétera, que tiene el derecho. La contención del poder punitivo armado a través de leyes manifiestas se hace según el programa que va configurando el derecho penal y que le ofrece a la jurisprudencia como proyecto de jurisprudencia. Se lo ofrece en realidad, se lo está ofreciendo a la agencia jurídica del Estado, es decir, a los jueces, a los fiscales, a los defensores, etc. Si nosotros en nuestro saber jurídico penal, en esto que estamos haciendo, elaboramos un concepto, es un concepto jurídico sin lugar a dudas, pero es un concepto que también es político. ¿Qué es lo que hacemos con esta construcción? Lo que estamos haciendo, como les decía hace un momento, es ofrecer un proyecto de decisiones a una agencia en que opera un poder del Estado. Si estamos haciendo eso y estamos hablando de una agencia que opera un poder del Estado, que es una agencia política en el sentido de gobierno de la poli, no es política en el sentido que no es partidista, sí, eso es correcto, pero en el sentido de gobierno de la polis es política. Cada concepto que nosotros elaboramos es un concepto que tiene un alcance, un sentido político, eso no lo olvidemos nunca. En este sentido político, bueno, lo que se nos enseña normalmente en la facultad es decir, bueno, el poder punitivo lo tienen ante todo los legisladores, que son los que hacen la ley. Después lo tienen los jueces, que son los que aplican la ley. Y por último, bueno, la policía, que son los que ejecutan las órdenes de los jueces. Esto es totalmente inexacto, pero es lo que normalmente se enseña formalmente. Ahora vamos a ver qué es inexacto. Cada rama del derecho se define por las características de la sanción que tiene la violación a sus normas. Derecho civil, derecho administrativo, derecho laboral, derecho mercantil, etc. Sí. Bien, la sanción que tiene la violación de la norma penal es la pena. No voy a entrar a toda la crítica y a la exposición de las teorías de la pena, sino a decir qué son. Ese es el gran inconveniente que tenemos. Hay una vieja clasificación de teoría de las penas que viene de 1830, más o menos. La pueden ver ustedes en algún texto más extenso, con todas sus variables. Pero, ¿qué son estas teorías de la pena? Es lo que a cada penalista se le ocurre que la pena debe hacer. Y en razón de lo que debe hacer, elabora toda la teoría del derecho penal. Lo que debe hacer la pena es la función que debe cumplir el poder punitivo habilitado por las leyes penales. Bueno, lo que a mí se me ocurre que debe cumplir la pena. Por supuesto, este es el debe que está en mi cabeza. Es el debe del deber ser. No es el ser de la pena, sino el deber ser. Lo que a mí se me ocurre que es la función que debe cumplir. Ese poder punitivo que habilito. Prevención general, prevención especial, positiva, negativa, retribución, lo que se me ocurra. Bien, pero el deber ser, si es que debe ser, es porque no es, o porque todavía no es. Y la pena no es como a mí se me ocurre, la pena es como es, ónticamente, en la realidad, en el mundo. Si esto es así en el mundo, entonces, en la medida en que yo me sumo a una teoría de la pena, elido como debe ser la pena y construyo todo sobre la base de mi deber ser, le estoy haciendo un programa a las agencias judiciales, le estoy haciendo un programa político para que ejerzan su poder conforme a como yo entiendo que debe ser, pero que no es la pena. Y los estoy instigando a que apliquen penas que no son. Mirado desde el ser, el poder punitivo funciona exactamente al revés de la escala que dijimos hace un momento, legislador, juez, policía.
Y funciona exactamente al revés, porque el legislador lo que hace es lo que llamamos criminalización primaria, es decir, un proyecto de criminalización. Ahora, si ustedes agarran el Código Penal y en alguna noche de insomnio en la canícula, se leen toda la parte especial del Código Penal, todas las leyes penales especiales, se van a dar cuenta de que algunas de esas cosas hicieron en principio, pero en segundo término se van a dar cuenta de que en realidad, si cada vez que se viola una norma o se cae en una descripción de esas, tendría que operar el poder punitivo, tendríamos que estar todos presos virtualmente. Entonces es un programa absolutamente irrealizable. Así como si el derecho civil se realizara perfectamente y con conflicto mínimo que se diera, voy a estacionar el auto, aparece un juez civil que me dice, no, el señor tiene prioridad y no usted que está mintiendo. Bueno, es una sociedad totalmente ordenada. Si la norma penal se pudiera cumplir plenamente, sería invivible directamente, no separaría la sociedad, se paralizaría la sociedad. De modo que es un programa que tiene una extensión que es absolutamente inabarcable. Las agencias ejecutivas, las agencias de criminalización secundaria, es decir, las que individualizan a la persona que viola la norma y hacen recaer el poder punitivo sobre esa persona, tienen una capacidad operativa muy, muy chica, muy limitada. La policía tiene capacidad limitada para investigar delitos, tribunales tienen capacidad limitada para investigarlos, y, bueno, las penitenciarias, las prisiones tienen una capacidad de alojamiento también limitada, de modo que de ese enorme programa solo se puede realizar un pedacito. Este pedacito se llama selectividad. Tengo que elegir a quién criminalizo. ¿Bien? Inevitablemente está forzada por el propio sistema una selección. Y esa selección no la hacen ni los legisladores, ni los jueces, sino las agencias ejecutivas. El legislador es un señor que imagina una cosa, nunca sabe a quién se le va a aplicar el poder punitivo que habilita. A veces se le aplica al mismo. Los jueces no salen a la calle a buscar delincuentes ni a seguir violadores, ¿no? Quien selecciona es la agencia ejecutiva. Al juez le llega en auto oficial el seleccionado. Y entonces sí tiene el poder jurídico, que no es menor, de decir, bueno, acá hay un semáforo con una luz roja, este proceso de criminalización no avanza, acá hay un semáforo con una luz verde, este proceso de criminalización sigue adelante, o acá hay una luz amarilla, esperemos un rato y vamos a ver qué pasa. Ese no es poder menor y es justamente lo que programa el derecho penal. Lo que programamos en este proyecto de jurisprudencia, de decisiones coherentes que le ofrecemos a las agencias jurídicas. Esto es la perspectiva desde el ser. Ahora bien, selectividad del poder punitivo. Se pueden sostener cualquier cantidad de teorías, incluso macrosociológicas, etcétera, no me meto en eso. La selectividad, es decir, cómo seleccionan las agencias para la criminalización primaria, es predominantemente por estereotipos. Se selecciona a alguien que tiene características externas que responden a determinados prejuicios negativos, claro, de la sociedad. A esos sujetos se los selecciona. Quien no cae en el estereotipo difícilmente resulta seleccionado. Puede serlo, naturalmente hay un porcentaje. Me estoy hablando siempre a la inclinación general que tiene el fenómeno, no a casos particulares, evidentemente puede suceder. Los estereotipos no son construidos por las agencias del sistema penal, ¿no? Los estereotipos sintetizan una cantidad de prejuicios negativos que existen en toda sociedad y en cada época, y en general se construye a través de la comunicación masiva. Si nos vamos hace 100 años, en el Caras y Careta aparecía el malvado, que tiene ciertas características lombrosianas. Hoy el malvado está construido a través de la caja boba, es decir, de la televisión. Evidentemente cambiaron técnicamente, cambió el contenido del estereotipo,
Pero de cualquier manera, la regla sigue siendo la misma. Cuando Lombroso iba a la cárcel y veía a todos esos sujetos, mujeres estrábicas, tipos prognáticos, la frente huiliza, las orejas de nasa, no los... Un segundo, doctores. Suspende ahí porque empezó a hablar de otro temita que vamos a ver más adelante. Simple y llanamente, el poder punitivo del Estado, como lo decía el doctor, tiene tanto, abarca tanto que es imposible su ejecución. Si ustedes se ponen a analizar de verdad lo que él manifiesta ahí, estoy sentado frente a 81 delincuentes. Todos hemos cometido un delito. Se robaron el efero cuando estaban en la universidad del amigo, se llevaron el lápiz. Están trabajando por una entidad pública y cogieron una hoja para uso personal. Técnicamente, así es. Ya que miremos relevancias, es donde vamos a encontrar que no vamos a darle aplicabilidad a todo. Alguien decía, y ese medios de comunicación, ¿no? Alguien decía, claro, dejaron libre a ese político, pero en cambio, el tipo que se robó un caldo Maggi sí está preso. Y es el ejemplo de todos los años. El tipo del caldo Maggi que no sé qué, que está preso. Claro, el tipo del caldo Maggi, que es un reincidente continuo de conductas punibles, ya su insignificancia delictiva se transforma a un valor superior. Pero para nadie se puede comprender. Nadie puede entender cómo meten a la cárcel a una persona que robó una gallina. ¿Por qué? Porque decimos la gallina no vale nada. Un caldo Maggi vale ¿cuánto? 1.000 pesos. Tenemos que ver el trasfondo de cada una de esas circunstancias. Simple y llanamente ustedes vieron, oiga, el poder punitivo. ¿Quién crea la norma? ¿Quién aplica la norma? ¿Y quién ejecuta la norma? Y todo desde nuestro hermoso contrato social, doctores. Pues bien, doctores queridos, simple y llanamente, esto es hasta ahora un abrebocas para irnos familiarizando con toda esta locura. Dejo las redes sociales en el chat. Ya algunos me empezaron a seguir, ya los estoy siguiendo. Doctores queridos, pueden ir a descansar. Se acaba la tortura el día de hoy. Mañana nos vemos. Ya vamos a empezar a trabajar poco más. Ya vamos a entrarnos en materia. Sin embargo, no quiero cerrar sin antes decirles que ¿qué es el derecho penal? Para que ustedes puedan comprender una definición de qué es el derecho penal, es necesario agotar todo este curso. No vamos a hacer, y vuelvo, insisto, como hacen siempre, la definición al comienzo de la materia. Porque fíjense que ustedes dijeron o manifestaron definiciones de derecho penal mencionando instituciones jurídicas que aún no conocen.
Y si ustedes están hablando de lo que no conocen, pues simple y llanamente, ¿cómo podemos definir el derecho penal? Y dijo Zaffaroni, la pena. Y muchos construyen la definición de derecho penal desde la pena. Y una de las cosas que no lo menciona él, pero lo digo yo, es porque la pena es la más drástica de todo el ordenamiento jurídico. Y por ser tan grave, es lo que más asalta, lo que más brilla, lo que más llama la atención. Una pena de prisión. Algunos dirán, casa por cárcel, pues, huevón, que está libre. ¿Cuántos vi en abril del 2020 desesperados por un confinamiento? De hecho, ese fue uno de mis twitters. Viven hablando de que la detención domiciliaria no es nada y están desesperados en la casa. Y eso, que la libertad es restringida momentáneamente cuando es con una consecuencia jurídica penal, como una sentencia, que quedan condenados desde por vida, porque cada vez que ustedes van a bajar un antecedente penal, va a quedar ahí grabado, pese a que en 5 años se elimina supuestamente el antecedente, pero para la sociedad siempre van a ser un delincuente. Por un error o simplemente por estar en el lugar equivocado o simplemente porque se equivocaron de persona y metieron al que no era. Dios los bendiga, duerman, vayan, descansen y Profe, mañana. una preguntita. ¿Colocar la clase en el módulo hoy o mañana? Señor. ¿Tú subes de la clase hoy al módulo o mañana? La clase no, ahorita dejo subiendo, se demoran en subir al YouTube. Okay, pero gracias. Primero la subo al YouTube y luego los comparto. Gracias. El canal de YouTube es Diego Gutiérrez, por ahí pueden estar. Más fácil para que lo identifiquen. Hay un video que creo que no lo ha subido nadie más que dice juez niega prórroga de medida de aseguramiento. Ese es una audiencia. ¿En el canal tuyo? ¿En el de YouTube? Sí, el mío. ¿Cómo se llama, perdón? Diego Gutiérrez el canal. Y fácil identificarlo con un video que se llama juez niega prórroga de medida de aseguramiento. Eso. Y ahí montas la clase. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, feliz noche. Dios los bendiga. Gracias. Que estén bien. Gracias, profesor. Buenas noches. Bendiciones, doctor. Gracias. Lo mismo. Buenas noches. Doctor, gracias. Muy amable. Gracias. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Doctor, muchas gracias.